estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Más Positivo y como les habíamos mencionado antes de la pausa, vamos a tener una entrevista telemática. Les comento también que el pasado martes el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció lo que es el itinerario de este pacto fiscal que vendría siendo el nuevo acuerdo tributario, donde también se viene a promover el conjunto de medidas que busca modernizar el gobierno, transparentar público y promover la inversión, productividad y también crecimiento. Y para eso Mati ahora se va a conectar con nuestra Seremi de Gobierno de la región para poder entrar en profundidad con esta materia. Sí, Fran. Muchas gracias y ya tenemos en línea a la Seremi Daniela Oberreuter Villanueva para conversar sobre esta serie de medidas, ¿no?, que van a comenzar a discutirse a contar de mañana. Esto, como lo mencionaba la Fran, fue presentado el 1 de agosto, a casi una semana. Ayer se cumplió una semana. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Seremi, cuéntenos respecto a este conjunto de medidas que, por una parte, lo mencionaba Francisca, modernizar el Estado y lo que busca también hasta cierto punto evitar la evasión y elusión de impuestos. Sí, esas son algunas medidas, ¿cierto?, que compone este pacto fiscal, pero los objetivos, como a grandes rasgos, para que se entienda, son, primero, responder a las urgencias de las personas. Hoy día tenemos una situación país que, si bien ha ido mejorando, no significa que los problemas de las personas en el día a día estén resueltos, y eso es algo que sabemos no solo nosotros desde el gobierno, sino que lo saben todas las personas en su día a día, pero también las organizaciones sociales, ¿cierto? Las organizaciones del mundo de las empresas, de las pymes y también los partidos políticos que tienen que legislar sobre este tema. Y es por eso que también queremos avanzar en una recaudación y en un sistema de gasto público que no solo permita financiar estas cosas, sino que además nos permita hacerlo de manera responsable, con responsabilidad fiscal, ¿cierto? Y que nos permita seguir sosteniendo el crecimiento económico, es decir, no es gastar por gastar, sino que es gastar efectivamente en las cosas más urgentes, manteniendo además un buen crecimiento y una buena economía para nuestro país. Eso es como en términos generales. Sí, bueno, respecto a este mismo ámbito, dentro de las propuestas, que son 6, obviamente de ahí se van desglosando lo que se busca, las necesidades de gasto. Entre ellas está, por ejemplo, el tema de aumentar la pensión garantizada universal, que vamos a estar conversando un poquito más adelante. ¿Se busca también aumentar los impuestos a las grandes empresas? Más que las grandes empresas, es a las personas que tienen altos ingresos. Muy altos ingresos. Eso es importante dejarlo claro, porque a veces la gente se asusta, pero no estamos hablando de la mayoría de las personas. O sea, la mayoría de las personas que pueden estar el sueldo mínimo no va a tener que pagar más impuestos. Imposible. Y alguien que recibe un sueldo alto tampoco. O sea, no está pensado en gente que está empleada, por ejemplo, de una empresa. O sea, esto está pensado para los súper ricos, que se llama, ¿cierto? O para personas de muy altos ingresos en general. Y es un poco para equilibrar la cancha, es lo que hacen también los países desarrollados, y ir generando más, digamos, impuestos a las personas que más ganan, nos permite a nivel país también tener más ingresos y a poder aportar a las necesidades de las personas en otros ámbitos, como decías tú, por ejemplo, la PGU. La idea, obviamente, esto es hacerlo en diálogo. De hecho, ya se han hecho un diálogo en el que han habido más de 33 encuentros. Se sigue todavía en una etapa en la que estamos esperando que distintos grupos opinen, ¿cierto?, que hayan observaciones, comentarios, pero el llamado del presidente ha sido a estar en la mesa y que podamos llegar a acuerdos conjuntos para que esto salga adelante. Finalmente, los acuerdos que aquí se logren, la idea no es que sean... no son un gallito político, ¿cierto? No son un tema para este gobierno. Cuando se hacen acuerdos fiscales grandes y amplios, son pensados, digamos, a nivel de país, a nivel de Estado, y eso dura décadas, ojalá. Seremi, bueno, vamos a hablar un poco también de las necesidades y las prioridades del pago, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, aumentar las pensiones a 250.000 pesos, la pensión garantizada universal. Reducir las listas de esperas en lo que son hospitales y servicios de salud y incrementar la inversión en lo que es seguridad ciudadana, que obviamente abarca ahí algunos mejoramientos en distintos ámbitos. Esos son como a lo que iría destinado finalmente este pacto fiscal, ¿no? Sí, igual, sí, estas son las propuestas del gobierno y las prioridades que nosotros tenemos, que además es importante decir que representan solo el 2,7% del PIB. Ese es el monto del que estamos hablando. Estamos hablando de ocupar la totalidad del gasto público en estas medidas, pero sí es importante avanzar, por ejemplo, en la PGU, que sabemos que
es una necesidad inmediata de las familias, de los pensionados, de las pensionadas. Entonces, poder aprobar este tipo de medidas le cambia la vida a las personas rápidamente, ¿no? No es algo cierto que estemos pensando a 10 años. Queremos que los pensionados y las pensionadas tengan un poco más de dignidad hoy. Entonces, la PGU es parte de eso. También, como tú decías, la salud, primero por los tiempos de atención, ¿cierto? Más allá de las listas de espera, que es inevitable que existan, ¿cierto? Pero lo importante es que la atención sea oportuna, que sea rápida, que sea eficaz, y para eso hay que invertir. La salud pública es gasto del Estado directamente, entonces hay que inyectar ahí más recursos, ¿cierto? Que nos permitan también ampliar la cobertura. Ya hemos avanzado en la reducción de listas de espera y en los tiempos de espera, por ejemplo, con cosas sencillas como habilitar cirugías los fines de semana ya, pero necesitamos más inversión definitivamente para tener más especialistas en regiones, para tener más centros en lugares donde no los hay, para avanzar también en cobertura de otras cosas como salud mental, ¿cierto? Entonces salud también es una prioridad para nosotros, es una de las prioridades más sentidas de la ciudadanía también, junto con las pensiones. Y también el tema que tú decías de seguridad pública. Seguridad pública se ha tomado la agenda, ¿cierto? De cierta manera, en los últimos años, desde que se acabó la pandemia. Y a pesar de que el año pasado en el presupuesto avanzamos en uno de los presupuestos más importantes que han habido en gobiernos anteriores, digamos, en inyección a las policías, esto sigue siendo insuficiente. O sea, cuando vemos que hay necesidades en las distintas comunas del país de más policías, de mejores policías, más preparados, con más recursos, con automóviles, ¿cierto? Con vehículos que puedan necesitar, todas las cosas que pueda necesitar, ¿cierto? La policía para su ejercicio cotidiano, es también gasto público. Entonces, si vamos a necesitar más seguridad y si nuestro discurso va a ser cierto que queremos mejor seguridad, como lo hace parte importante también de la oposición, hay que también estar disponible a sentarse a la mesa a dialogar en cómo vamos a financiar esa mayor seguridad, ¿cierto? Y esa mayor eficiencia y eficacia de las distintas policías. Y también se propone crear cosas nuevas, como por ejemplo un sistema nacional que sea de protección de víctimas y testigos que nos permita también combatir la delincuencia. Seremi, con respecto a lo que obviamente es fortalecer en este caso la inversión privada, ¿cómo se busca también este pacto fiscal que va a beneficiar en ese sentido, considerando, por ejemplo, lo que es esto vinculado al hidrógeno verde, que fue presentado también durante la gira del presidente Boric por Europa y que fue bastante también bien catalogado a nivel internacional? Y relacionado también con lo que está vinculado al tema del litio, que quizás quedó un poco de lado ya en el último tiempo, porque obviamente la pauta informativa va cambiando, pero estaba esa propuesta también de lo que es el litio, ¿no? Que es un mineral que a futuro está pensado también para ser uno de los fuentes de aporte que va a tener Chile. Sí, bueno, hay hartas propuestas en materia de crecimiento en general, son más de 38 iniciativas en específico, pero en la línea de lo que tú comentas, claro, hay la idea de presentar incentivos tributarios, ¿cierto?, a cierto tipo de empresas o iniciativas que cubran ciertas temáticas, como la temática medioambiental, la minería sustentable, ¿cierto?, como podría ser las energías renovables que tú también mencionas, el litio, entre ellas el hidrógeno verde, y la idea es que tengan, digamos, un papel fundamental en una economía que piensa también no solo en nuestro país, sino que en nuestro planeta, en las condiciones que estamos viviendo hoy día. Y también hay medidas que son quizás más técnicas, pero que son importantes, por ejemplo, reformas al sistema de evaluación ambiental, que los hacen más eficientes, procesos menos largos y que en el fondo incentivan a que empresas de distinto tipo puedan sentirse motivadas a invertir en el país, ¿cierto? Porque el sistema es más eficiente y es mejor. Y permite, digamos, que todo esto sea más rápido y más fácil, y esto no solo para empresas grandes, también para empresas pequeñas. Hay hartas medidas que pretenden, digamos, flexibilizar y mejorar, hacer más eficaz hoy día los procesos que el Estado tiene. Seremi, ahora pasando al tema de las pymes, MIPES, también hay algunos proyectos también vinculados a este ámbito, considerando que es el tema de formalización lo primero, y teniendo en consideración, ¿no?, que al menos a nivel de emprendimiento acá en la región del Maule, cerca de un 76% de las pymes no están formalizadas, que hay también toda una campaña ahí de ir desmitificando también por parte de, en este caso, la cartera de Economía, Fomento y Turismo, que va a tener un trabajo en este ámbito. Claro, la idea, por ejemplo, es
en esa línea, bueno, hay hartas medidas para las pymes, de hecho el ministro Grau hizo una exposición específica con el ministro de Hacienda solo para hablar de las medidas de pymes del pacto fiscal. Pero sí, por ejemplo, como tú decías, medidas específicas para facilitar la formalización de las MIPYMES en general, porque hoy día también el tener empresas que son informales y que funcionan de manera informal en la economía no nos ayuda. Entonces ahí también van como dos patitas, ¿cierto? Aumentar la fiscalización de esa formalización, pero también al mismo tiempo ayudar y facilitar esos procesos. Y no solo como en el lado de ponerse rigurosos con las MIPYMES, sino que también hay hartas medidas que van en beneficios directos para activarlas económicamente, con medidas que a veces uno puede tomar incluso desde reformas del Estado, que no requieren cambios en la gestión tan grandes. Por ejemplo, una de las propuestas incluye prioridades para Chile Compra. Chile Compra es el sistema en el que se prestan servicios al Estado, ¿cierto? A los servicios públicos en general, en los que postulan privados. Y la idea ahí es poder ampliarlo a las MIPYMES para que se les sea más fácil también a ellas postular a poder, por ejemplo, ganarse estos concursos para poder prestar servicios al Estado y reducir los tiempos de pago también, que hoy día son muy largos y que quizás para una empresa pequeña, ¿cierto? O incipiente, la liquidez no les permite esperar meses para un pago, pero entonces hay que ir recortando esos tiempos, haciendo más eficientes esas labores del Estado para poder beneficiar también a empresas de distintos tamaños. Perfecto. Ahora, con el tema de lo que es transparencia, que hay todo un tema también vinculado sobre finalmente lo que se va a hacer con estos recursos, ¿no? Que se espera, obviamente, el Estado pueda obtener con este pacto fiscal. Sí, bueno, en materia de transparencia también hay hartas medidas, son como más o menos 20 iniciativas solo en esa área también, que es transparencia y también eficiencia del Estado, porque muchas veces los problemas no se generan solamente por falta de transparencia, sino también por que tenemos procesos que son parte del aparato estatal, ¿cierto?, que no han sido modernizados o que no han sido revisados, y ahí se cae también en situaciones de ineficiencia del uso de los recursos públicos. Por ejemplo, está pensado evaluar programas públicos, o sea, hoy día el Estado tiene cientos, si no miles de programas, y que requieren evaluación para saber si efectivamente los recursos que estamos invirtiendo, al final todos los chilenos y chilenas, están siendo gastados de manera eficiente, si el programa sirve, si no sirve, si habrá que repensarlo, ¿cierto? Todas esas cosas hay que revisarlas. También, bueno, estamos pensando un diseño de un marco normativo común, porque no quiero dejar pasar el tema del caso convenios, que es algo que va dentro de este pacto fiscal. ¿Y por qué? Porque parte importante de lo que hemos visto también en este caso en particular es que parte de las situaciones que hemos visto que ocurren es porque el Estado las tiene normalizadas como parte de sus procesos, es decir, no está el mismo estándar en un sector del Estado que en otro, o en un servicio público que en otro, o en un gobierno regional versus un municipio versus el nivel central. Entonces, este pacto fiscal también viene con propuestas específicas para estandarizar esos requisitos de cómo se hacen las transferencias a privados en todos los sectores públicos, porque es algo que se arrastra de años y que va a ser una solución definitiva hacia el futuro para el gobierno que sea, ¿cierto? Va a ser una medida de Estado. Seremi, ¿cuál es su perspectiva por parte de la ciudadanía? Porque esto se dio a conocer la semana pasada, el día martes, y la encuesta Academ del fin de semana sondeó que al menos un 51% está en desacuerdo con este pacto fiscal. Obviamente hay un sector que indicaba que no había visto, no se había informado mayormente de lo que se buscaba con este pacto fiscal, y solo un 28% estaría de acuerdo. Obviamente sabemos que la gente es muy permeable a lo que puedan decir las figuras políticas, a lo que se difunde muchas veces por redes sociales como noticias falsas, pero ¿considera que la impresión de la gente va a ir cambiando respecto a cuando ya comiencen las discusiones, que ya sería mañana? Sí, yo creo que sí, y es importante que podamos comunicarlo en distintos espacios, porque igual cuando uno lo ve, digamos, en la televisión abierta o en la prensa, digamos, nacional, es difícil de entender a veces. Son temas que son muy áridos, se habla desde perspectivas a veces muy económicas, y yo creo que hay que aterrizarlo un poco también. O sea, hoy día estamos hablando de gestión del Estado, de los ingresos del Estado, de la plata que maneja el Estado, no este gobierno, el Estado en general, y cómo se gasta esa plata. De eso es lo que estamos hablando al final del día, y cuando hablamos de las problemáticas de las personas diarias, también tenemos la posibilidad de decidir hacia dónde vamos a invertir. Y eso no lo va a decidir el gobierno por sí solo, el presidente ha sido muy claro en eso,
la idea es tener un sector amplio que pueda sentarse a conversar. Es la CPC parte de estas conversaciones, son mesas de pymes las que están siendo parte de estas conversaciones, la CUT, ¿cierto? Dos distintos partidos políticos de distintos sectores. Hemos estado en conversaciones desde los partidos del oficialismo hasta partidos como la Democracia Cristiana o Evópoli, que son parte de esta mesa. Y más allá de la propuesta que ya se hizo, ¿cierto? Que es la propuesta formal del gobierno, esta propuesta está sujeta a ser sometida a observaciones, a diálogo, a conversaciones, porque la idea es poder avanzar. Chile hoy día necesita un pacto fiscal. No es una necesidad del gobierno, es una necesidad país. Como lo que decíamos recién, ¿cierto? Si queremos más recursos para los policías, necesitamos tener esta conversación. Y esa conversación se tiene que dar de la manera más amplia posible, de la manera más democrática posible, para que efectivamente haya un acuerdo amplio que permita que esto sea una herramienta para todos los gobiernos a futuro y ojalá que dure décadas. O sea, si al final estos cambios grandes se hacen cada muy pocos años, ¿cierto? O sea, cada muchos años. No son cosas que uno converse en cada gobierno o todos los años. Son cosas que hay que decidir y que no son inmediatas tampoco, pero que hay que decidirlas para poder generar cambios a largo plazo. Sí. Serami, considerando y entendiendo a Chile como un país a nivel internacional dentro de la OCDE, tenemos la realidad de que Chile recauda un 22,2% a través de los impuestos que pagan las empresas en el país, que está un poquito por sobre el nivel a nivel latinoamericano, que es un 21,7%, pero muy por debajo del 34,1% que es el promedio a nivel de OCDE, de estos 30 países que conforman esta organización. ¿Considera que teniendo ese dato en relación, la gente si también lo supiera, cambiaría la perspectiva también y ayudaría un poco más a la discusión de este pacto fiscal? Claro, sí, yo creo que sí. Sin duda es un dato importante poder mirar a los países que tienen mejor, digamos, cobertura en términos sociales, ¿cierto? Cuando la salud no es un problema, cuando el transporte no es un problema. En esos países, claro, ver el tema de los impuestos es muy importante compararnos. Obviamente sabemos que nuestra economía tiene características diferentes, pero por eso también hay que avanzar, por ejemplo, en los impuestos a las personas con más ingresos y sobre todo también en medidas de transparencia que se me fue a mencionar, que tienen que ver también con reformular hoy día espacios del Estado que no tienen quizás las herramientas o la potestad, ¿cierto?, de hacer seguimiento más duro a la evasión y a la elusión de impuestos, que es una realidad también de nuestro país. O sea, hoy día estamos perdiendo, digamos, recaudación porque no hay capacidad de perseguir la elusión o de perseguir la evasión. Y eso también viene dentro de este pacto fiscal. Seremi, lo último, hemos mencionado ya en ocasiones que todo comienza a discutirse mañana. ¿Hasta qué punto usted considera que la contingencia política, considerando por ejemplo lo que está ocurriendo con el caso Fundaciones, en su momento también un partido político condicionó dialogar sobre algún ámbito, que fue la UDI en este caso, para un proyecto de ley, si es que no se destituía al ministro Jackson también? ¿Hasta qué punto la contingencia política vinculado al caso Fundaciones, vinculado también con el caso de la doctora Cordero, que finalmente el presidente hizo una crítica ayer a través de redes sociales, podría repercutir en la discusión de este pacto fiscal? Porque ya Renovación Nacional y la UDI informaron que no iban a sentarse a dialogar. Sí, bueno, es lamentable ese tipo de declaraciones y la verdad, bueno, la ministra Vallejo, que es la vocera, también ha sido muy clara con respecto a estas exigencias de conformar un gabinete. La verdad es que la oposición exija cómo se conforma el gabinete de un presidente es algo raro de ver, sobre todo cuando además el ministro del que exige la salida no tiene mucho que ver hoy día con los casos en específico, sino que se basa en premisas que son supuestos y que no han sido comprobados de ninguna manera. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, yo creo que la gente igual está cansada de ver este tipo de polémicas, ¿cierto? O sea, hoy día tenemos la oportunidad con el caso Convenio, que abarca un amplio espectro de partidos de años hacia atrás, de otros gobiernos también, y las crisis generalmente nos han permitido poder solucionar ese tipo de cosas. Entonces, dentro de este pacto fiscal viene una posible solución. Esperaríamos que todos los sectores políticos estuvieran disponibles a sentarse a la mesa para poder resolver este tipo de cosas y que no sigan ocurriendo hacia adelante. Es decir, si hoy día no llegamos a acuerdos con esto, no se soluciona y seguimos con el mismo problema sobre la mesa, que va a implicar mayor fiscalización, ¿cierto? Pero no cierra
el problema de raíz, que es que los sistemas o las formas de postulación o de entrega de recursos van a seguir operando de la misma manera dentro de un marco que además se considera legal muchas veces. Entonces ese tipo de cosas tenemos que irlas conversando y yo creo que hoy día la expectativa de las personas está en que quienes estamos en la política, quienes estamos en el Estado, quienes están en el Congreso, hagan la pega. Y hacer la pega es legislar, es gobernar, ¿cierto? Es llegar a acuerdos amplios para poder darle soluciones en su día a día y no seguir estancados en polémicas que finalmente solamente son como de nicho, ¿cierto? No son realmente los intereses generales de la ciudadanía. Daniela Reuter, Seremi de Gobierno, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Estamos, Fran. Estamos listos entonces, mira, 10:59 logramos terminar este contacto donde pudiste tocar varios temas, lo que tenía relación obviamente con este itinerario, pero también cómo la contingencia ha ido afectando un poco la administración actual y cómo también se busca de una u otra forma tener conversaciones con el sector opositor para poder solucionar de una u otra forma. Pero bueno, tú sabes que en la política esto siempre va a pasar, quien sea, Siempre van a estar siempre las van a estar bombas. estas pugnas ideológicas, entonces... Bueno, siempre es muy difícil llegar a acuerdo en este país. Esperemos que se logre subsanar de una u otra forma. Siendo las 10:59, vamos a una nueva pausa. Yo me retiro. Ya está acá nuestra invitada para hablar de nutrición. Ya está nuestra Nutri aquí lista y dispuesta. Vamos al corte. Vamos y volvemos. volvemos.